Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo una invitada con mucha trayectoria en SEO internacional basado en datos, en proyectos digitales y campañas para productos digitales, entre otras muchas áreas. Ella es Montserrat Cano y es consultora internacional de marketing digital y formadora. Además, también es coautora del libro Digital and Social Media Marketing y pues tiene un montón de artículos y un montón de cosas, una larga trayectoria de verdad. Bienvenida, Monse, y muchas gracias por participar al objetivo y por venir. Muchísimas gracias, Elizabeth, por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, gracias. Hoy vamos a hablar del SEO y todo lo que involucra este mundo. Y pues vamos a empezar por algo, por lo más sencillo, lo más básico que es. ¿Qué es SEO y cuál es la diferencia, Monse, entre el SEO técnico y lo que se conoce más a nivel general, por lo menos como el SEO que se aplica a los contenidos? De acuerdo. Me gusta mucho esta pregunta porque así podemos derribar algunos mitos, ¿no? SEO es la aplicación de una estrategia predefinida para poder aumentar o mantener la visibilidad de las marcas en buscadores o en las tiendas de aplicaciones móviles, tipo Android, por ejemplo, la de Apple, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho esta definición porque así hacemos dos cosas, ¿no? Contamos dos cosas. Una es el hecho de que no solamente es el SEO en buscadores, sino también precisamente aplicaciones móviles, que también tenemos que mirar un poco la visibilidad de esas aplicaciones en las App Stores. Y por otro lado, que mucha gente piensa que SEO es la aplicación de muchas técnicas o muchas tácticas que realmente son inconexas, que están basadas en lo que te han contado, en lo que has oído, en lo que has acertado a leer en alguna parte, ¿no? Y que, Ujú. bueno, que muchas veces ni siquiera se piensan, ¿no? Pero es muy importante que las marcas piensen muy bien lo que están haciendo, hagan una estrategia y un plan muy definidos con respecto a lo que ellos quieren conseguir y hagan también, bueno, las tácticas, ¿no? Para poder conseguir, implementen las tácticas para poder conseguir dichos objetivos. Y esto es muy importante. El SEO tiene, bueno, se suele hablar de 4 pilares, ¿vale? Uno es lo que llamamos SEO técnico, que en realidad es SEO técnico y SEO de página, que se aplica en las páginas, es exactamente lo mismo realmente, solamente que es diferente en el sentido de que SEO en páginas se aplica más a lo que es la URL, esa URL en particular, y el SEO técnico se aplica, o lo que llamamos SEO técnico se aplica a lo que es el sitio web en general. Con el SEO técnico lo que pretendemos es que el sitio web sea indexable y sea visible. Bueno, pretendemos siempre, pero aquí más que nunca, porque nos preocupamos del rastreo, de que no haya recursos que estén bloqueando el sitio web, nos preocupamos de la velocidad de carga, nos preocupamos Mm. de diversos aspectos que, bueno, sin ellos el sitio web no sería visible de ninguna manera, ¿de acuerdo? Ok, Y luego la ese es el parte técnico. y luego la parte más técnica, pero aplicada a lo que es a la página, pues nos preocupamos más nos preocupamos más de que el contenido esté, no solamente sea visible, sino también sea legible, que, Mm. que lo puedan entender los buscadores también, ¿no? Que tenga una estructura determinada, una estructura que, como creo que te contaré más tarde cuando hablemos de la inteligencia artificial, pues las cosas han cambiado un poco también, pero es importante que sepamos que, bueno, lo que es el SEO en página, pues tiene, bueno, se corresponde con esa parte. Luego también hay otros aspectos, como por ejemplo, que son también muy importantes, como por ejemplo el enlazado interno, para que el sitio web sea lo más sólido posible. Porque aquí ahora mismo y con la competición tan grande que hay, lo más importante es que el sitio web sea lo más sólido posible desde el punto de vista técnico y que el Ok. contenido sea lo más relevante, ¿de acuerdo? Ujú. Que ayude a lo que es la marca a ser una autoridad en su nicho. Es muy, muy importante. Y estos son los dos primeros pilares, ¿no? O el primer pilar y medio, digamos.
Y luego el siguiente es el de, bueno, también el contenido un poco, ¿no? El hecho de que el contenido pues sea lo más importante, sea lo más relevante posible también, ¿no? Los Claro. temas, etcétera, etcétera. Y por último está lo que muchas personas, yo incluidas también, no consideramos tanto SEO, sino más bien es relaciones públicas digitales, ¿no? En medios digitales, ¿no? Que es parte de Ajá. offsite, la parte de construcción de enlaces, etcétera, Mm, etcétera. ok, lo que llaman el link building. Sí, el link building en inglés, construcción de enlaces entrantes, de tener un buen perfil. Es decir, intentar que empresas u otros sitios web apunten a nuestras Ujú. páginas, a nuestras URLs. Y eso es muy importante en el terreno internacional, por ejemplo, en Ok. donde, bueno, no conocemos, o son otros terrenos, son otros entornos, digamos, entornos digitales, cada uno con sus propios problemas, con sus propios barreras de entrada y para mantenerse, etcétera, etcétera. Y una de las señales que utilizamos para que Google entienda que ese sitio web debería Ujú. posicionarse allí también es precisamente los enlaces entrantes. Es decir, que Claro, publicaciones del sector en un mercado determinado pues vaya bueno, enlace de alguna forma pues a las páginas de producto o a algún blog, etcétera, etcétera. Aunque lo normal es que otros sitios web enlacen a lo que es la homepage, ¿no? La página principal. claro. Ok, ok. Vale, entonces, yo creo que ha quedado claro, yo lo he entendido muy bien, la verdad que lo has explicado todo muy facilito y como muy estructurado. Y bueno, entonces, ahora déjame preguntarte, ¿cómo se integra el SEO dentro de una estrategia de marketing y dentro de la estrategia general del negocio? Por ejemplo, ¿cómo adaptas la estrategia SEO a los objetivos generales de la empresa? Esa es una muy buena pregunta, porque precisamente ahora mismo es cuando más se necesita hacer esa integración, ¿no? Que los canales digitales o no digitales de marketing trabajen juntos, no por Claro. separado, que es lo que muchas veces se viene dando hasta el Ujú. momento. Y esto es por la gran competitividad, por el uso de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Pues pensando muy bien, es poco más o menos lo que se ha venido haciendo con otros canales, ¿no? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo con otros canales? Pues bueno, pensando en nuestros objetivos, en nuestro goal de aquí a 5 años vista, por ejemplo, y qué es lo que Ujú. vamos a tratar de conseguir de aquí a allí, ¿no? Con las diversas tácticas. Entonces, de la misma forma que se han integrado otros canales, como por ejemplo PPC, como por ejemplo correo electrónico, también debe integrarse SEO. Lo que tenemos que hacer es investigación de mercado un poco, ¿no? Ujú. A la hora de ver qué es lo que está ocurriendo, pues por ejemplo, los resultados de búsqueda, a la hora de, bueno, por qué determinadas páginas de determinadas URLs no están posicionando tan alto o no convierten tanto, etcétera, etcétera. Para ello Ujú. necesitamos información y lo que hace SEO precisamente es proveer de esa información, pero al mismo tiempo también somos los que, digamos, guardamos, los guardianes de lo que es la marca en Internet, ¿no? Claro. SEO está por debajo de toda estrategia digital. Toca absolutamente todos los palos, todos los palos. Ok. Y eso es absolutamente importantísimo que, bueno, que se piense muy bien lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y que se integren. SEO trabaja muy bien con los diversos canales. Trabaja de distinta forma, ¿de Ajá. acuerdo? Con cada uno de ellos. Por ejemplo, con PPC lo que hacemos, dependiendo del momento, de la situación de la marca, dependiendo de la campaña de PPC, no de SEO, porque nosotros en SEO no hacemos campañas, ¿de acuerdo? SEO es una cosa Claro. que se hace en todo momento, nunca deja de hacerse, no es una campaña, Como, pero como el soporte. es un poco soporte, ¿no? Lo que lleva negocio, lo que conduce negocio, pero al mismo tiempo también lo que conduce a información, ¿no? Lo que trae información para poderlo aplicar, pues, por ejemplo, a campañas de PPC. Nosotros nos servimos de sus datos, ellos también se pueden servir de los nuestros para poder ver un poco por ejemplo, qué tipos de palabras clave podrían perfectamente posicionar
la marca Ok. o podrían convertir, ¿de acuerdo? En el momento en que veamos que una palabra clave puede convertir por PPC, lo podemos aplicar también a SEO, de alguna forma. No, no es una cosa Ok. automática, pero es algo que podemos hacer también. Lo mismo que, por ejemplo, para correo electrónico o incluso para televisión. Yo recuerdo hace unos años dirigía una campaña de comercio electrónico para una empresa bastante grande y, Ajá. y estaban, digamos, desconectados, ¿no? El resto de los canales no digitales y los digitales están completamente desconectados, pero hablábamos entre nosotros, o yo procuraba hablar entre, bueno, con ellos también para que entendieran la necesidad de, si, bueno, si hacían un anuncio en televisión, que por lo menos Ok. pusieran el sitio web, ¿de acuerdo? Ok. Porque una de las Ok. Ok. cosas es muy sencillo, no siempre se hace. Y una de las cosas que hace la gente, o solía hacer la gente en ese momento y sigue haciendo, es tener una segunda pantalla delante. Entonces basta que tengas un anuncio muy impactante para que digas, voy a mirar ese sitio web. Déjame buscarlo, sí, Deja de buscarlo. Lo efectivamente. mismo con correo electrónico, puedes utilizar palabras clave que quieras, por las que quieras posicionar o que sean de marca muy, muy importante. Palabras clave por Ok. las que quieras que se te reconozca sí o sí y las puedes utilizar también para algunos correos electrónicos, etcétera, etcétera, y ver cuáles convierten y demás. Al final, todos los caminos conducen al sitio web. Efectivamente, efectivamente. Vale. Bueno, entonces, ya eso más o menos lo tenemos claro, sobre todo la integración, que es importantísimo. Entonces, pero si yo soy una empresa pequeña, que tengo que adaptar mi negocio al SEO, pero tengo tanto los recursos como el personal limitado para que pueda trabajar en esto, ¿cuáles son los factores principales que dirías que no puedo dejar de hacer como empresa pequeña que no lo puedo hacer todo? Bien, lo ideal es tener un equipo, lo ideal es tener a una persona, un especialista que esté ahí ayudando o como mínimo asesorando, ¿no? Guiando Ujú. para que se puedan hacer determinadas acciones, ¿no? Aquí más que nunca la estrategia es clave. Pensar muy bien qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, dependiendo de los objetivos cómo se puede hacer, ¿no? Ujú. Yo diría que el SEO local, lo que llamamos SEO local, ¿vale? Que es que nos encuentren en Google My Business, etcétera, etcétera, es bastante importante. Es decir, que todos Ok, nuestros datos estén actualizados, horarios, en el caso de que sea conveniente, sitio web, etcétera, etcétera. Y eso lo monitoricemos también, ¿no? Por si acaso, pues por ejemplo, podamos tener algún tipo de reseña positiva para poderla contestar y decir gracias, es muy importante esto, en la interacción. Y si hay alguna reseña negativa, voltear un poco la situación, ¿no? Y ok, que al final bueno, se pueda conseguir un lead, ¿no? Lo que diríamos. Pero luego además no solamente Google My Business, sino también en foros muy, muy locales, muy locales. ujú, Yo no diría tanto esos foros cuando hablábamos hace muchos años de meter nuestro sitio web en todos los foros, etcétera, etcétera, que eso al final, bueno, pues terminó como terminó, pero los foros locales siguen ahí. Entonces, es importante que los foros de negocios muy locales, de ciudades, de sitios muy pequeños, nuestro sitio web se reconozca y esté ahí contestando ok, preguntas, incluso si es menester, etcétera, etcétera, que estén en eventos locales también. No debemos, estamos hablando de SEO, pero al final, como decía antes, todos los caminos conducen al sitio web. Sitio web es nuestro ok, canal principal y entonces cualquier modo en el que podamos conducir, llevar tráfico es bueno. Y además no debemos dejar aparte los eventos personales. Eso por un lado. ujú, Personales no, en persona. Vale. ok, Eso por un lado. sí, Por otro lado, lo importante sería no tener un sitio web con problemas. ¿en qué eh, sentido? Problemas, por ejemplo, páginas que no funcionan, enlaces que no funcionan, formularios que no funcionan, etcétera, etcétera. Esos son cosas como muy básicas que siempre debemos estar ahí y estar muy pendientes.
Por otro lado, la información que pongamos en el sitio web ahora más que nunca debe estar súper actualizada en el momento en el que Ok, haya algún cambio, por ejemplo, cambios de horarios, por ejemplo, cambios en alguna oferta, por ejemplo, ¿no? Eso ok, también tiene que estar muy bien ahí. Si es un sitio web de una empresa pequeña, probablemente también tenga un sitio web pequeño. claro, Para este tipo de sitios web, lo que funciona muy, pero que muy bien es el contenido, es añadir contenido. Yo diría que debería hacerse una estrategia de contenido general, ¿no? Donde tengamos ok, los diversos tipos de contenidos, diversos tipos de, de propósito, ¿no? Digamos, informativo, transaccional, de liderazgo, inspiracional, etcétera, etcétera, que necesitamos. Para un negocio pequeño, lo que puede funcionar muy bien, si no podemos, no tenemos tiempo de pensarlo, son bueno, ese tipo de contenido que enseña a otros a cómo hacer las cosas, ujú, dependiendo de lo que nos, de lo que seamos, del nicho en el que estamos, ¿no? Del claro, sector industrial en el que estemos. Por ejemplo, si somos una tienda que vende chocolate, por ejemplo, ujú, pues podemos hablar de chocolate. ¿De dónde viene el chocolate? Porque eso es una cosa que también se puede encontrar en muchos otros sitios web alrededor del mundo, ok, pero a lo mejor para poder ser como más autoritarios, tener más autoridad dentro de lo que es nuestro nicho, ok, también necesitamos que nuestros clientes contenido, potenciales y actuales ujú, sepan que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces se trata un claro, poco de mirar un poco qué es lo que ya está hecho y a ver cómo podemos cambiar un poco el ángulo, ¿no? Cómo utilizar el chocolate que vendemos aquí, ¿de acuerdo? ujú, ¿Para qué es bueno este chocolate? Y entonces ahí podemos incluso, si conocemos a alguien que se dedica a la nutrición y que ujú, realmente sea una persona pues igual conocida o a lo mejor alguien que tenga un negocio igual al lado de la tienda esta, podemos incluso hacer que haga un vídeo, un webinar, como estamos haciendo tú y yo en este momento, que ok, escriba un artículo para su blog y que firme con su nombre, porque esto también va a ayudar a los ojos de Google, sobre todo, bueno, también de ujú, Bing, ¿no? De los motores de búsqueda, a, um, a que este sitio web sea una autoridad en su nicho también, ¿no? Porque no claro, solamente el dueño hablando del chocolate, sino una persona que realmente sabe de nutrición ujú. hablándote de las propiedades del chocolate. ¿Qué O hacer? sea, ¿Qué no hacer? a ver, lo he entendido más o menos como dices. Es, tú lo que les aconsejas a un sitio pequeño es que los contenidos que tengan en su página se adapten a cada intención de búsqueda de lo que la gente está buscando en Google. O sea, sea se está buscando información o está buscando comparar precios para comprar o cuáles eran las otras. Eh, O que les inspire, o que les informe, que les entretenga incluso. Puedes hacer concursos, puedes hacer tests. ¿Cuál es el chocolate que ok, más te gusta? ¿Cuál es tu personalidad según el chocolate que más te gusta? Si te gusta eso que llama el chocolate blanco, ¿qué personalidad tienes? ¿No? Si te gusta más el claro, chocolate que se acerca al 100%, ¿no? De cacao. ¿Qué personalidad tienes? Eso puede ser divertido también, ¿no? ok, Pero sí, tiene que estar adaptado a todas y cada una de las fases del cliente, ¿no? De las fases del viaje del cliente hasta el final, hasta la conversión. Y no siempre queremos chocolate, no siempre necesitamos chocolate. Pero a lo mejor estamos realizando igual, pues no sé, búsquedas navegacionales de las que en realidad no queremos ujú, nada, en realidad no queremos absolutamente nada, no queremos comprar o incluso pedimos información, pero por pedirlo, porque lo hemos visto, porque hemos visto algo en alguna parte y decimos, vamos a buscar, en este caso, chocolate, ¿no? por Ah, curiosidad. pero sí, por curiosidad, pero si nos encontramos con este quiz, pues también puede este tipo de concursos, este tipo de tests, pues igual Ujú, pueden incitar, pueden hacer que ese cliente potencial convierta, ¿no? Si es posible ok. convertir.
porque a lo Ok. mejor, lo que digo, tienen el formulario mal, no funciona, o a lo mejor no les inspira la suficiente confianza como para poder dejar sus datos, no solamente su nombre Ujú. y su apellido, sino también, por supuesto, los datos de su tarjeta. De ahí es lo que hablaba antes de una parte técnica muy importante que inspire confianza, etcétera, etcétera. No solamente son unas imágenes preciosas, sino que además Ok. todo eso esté apoyado de una parte técnica importante. O sea, que estamos hablando de mezclar la parte técnica de la página, velocidad, este tipo de cosas, buen funcionamiento, eh, con la parte más funcional para el cliente, más de lo que le puedes ofrecer con contenidos, con imagen, o sea, es una mezcla entonces de cosas. Ya entiendo por qué dices que el SEO está en todo. Sí, realmente es una mezcla bastante grande, aunque no lo hablemos de mezcla, porque es que en realidad no es un mix, Sí, no es un sí, batiburrillo, ¿no? Sino que lo que utilizamos, solemos hacer, las tácticas, las estrategias que se necesitan dependiendo de la situación en la que estén las empresas en ese momento y claro. dependiendo de lo que se quiera conseguir. Porque si lo que queremos conseguir es incrementar ventas, pues entonces vamos a hacer una auditoría, Mm. vamos a ver su visibilidad, vamos a ver vamos a ver por qué palabras clave no funciona, no está ahí posicionando, vamos a ver la intención de búsqueda, ¿no? Porque ahora nos estamos moviendo más hacia el lado de la intención de búsqueda más que palabras clave, ¿no? Estamos Ujú. buscando la intención, ¿no? Y pues, sabemos que una misma palabra puede tener varios tipos de intención, sobre todo cuando cambia la estacionalidad, ¿no? Ok. Um, y eso, estamos se trata de ver un poco qué es lo que hay, ¿no? Formularios muy importantes si es un sitio web transaccional, perdona, etcétera, etcétera. Vamos a ir mirando qué aspectos son clave para priorizarlos, para ponernos en una lista y empezar a arreglar o empezar a ensalzar, empezar a hacer mejor Ok. para poder conseguir ese objetivo. Vale. Bueno, otra cosa. Antes habías hablado de una empresa local, pero si yo como empresa quiero crecer internacionalmente, quiero salir afuera, ¿qué acciones tengo que tomar en el ámbito, por supuesto, del SEO para lograr esto? Lo Destacar, primero, pues. sí, sí, esta es además una de mis especialidades y lo primero que yo siempre recomiendo es que se lo piensen bien. ¿Realmente quiero crecer? ¿Realmente puedo crecer? Porque claro, para crecer también necesitas apoyo, necesitas Sí, sí, saber exactamente, necesitas recursos, ¿no? A eso me refiero. Necesitas efectivamente. una inversión. Todo marketing es inversión. Y eso es muy importante que todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes, deban saber. Siempre es una inversión, nunca es un gasto. Es un gasto si se hace mal, Mm, es un gasto si si se aplican cosas que hemos creído oír, no se sabe bien dónde, de alguien que habla muy bien. Es un gasto ujú. si las cosas no se hacen bien, pero es una inversión si se piensa bien, ¿de acuerdo? Si se piensa, si nos paramos a ver cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que podemos hacer dependiendo de nuestros Realmente, propios recursos, nuestro dinero, efectivamente. nuestra disponibilidad, nuestro tiempo y sobre todo el tiempo que estemos pensando en dedicar a formarnos y a avanzar, porque esto es una cosa que está cambiando a una Ya, velocidad a ver, porque exageradísima. Entonces, lo puedes, primero, puedes generar dime, demanda que a lo mejor no podrás cumplir. exacto, Entonces, sí, 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 ok. eso es. Para no Entonces, morir de éxito, pues. sí, para no morir de éxito en las primeras etapas, porque al final Mm, el éxito es lo que tú quieras que sea, pero generalmente es que tengas una empresa que te dé de comer y que te dé de claro, comer hoy, mañana y claro, pasado. claro. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, para crecer, pensárselo bien, pensárselo muy bien. ¿Puedo hacerlo? Sí o no. ¿Tengo recursos? Sí o no. Si no los tengo, ¿los puedo conseguir? ¿Estoy dispuesto a conseguirlos? ¿Estoy dispuesto a tener un especialista que me ayude? Sí o no. Muy importante eso. Ah, lo Ok. siguiente es pensar, bueno,
a qué mercados voy a necesitar. Esto es como muy aburrido, ¿no? Porque seguramente pensará la gente que voy a dar como detalles de Google My Business, no sé qué, o voy a aplicar Schema Markup, que también, o voy a hacer ta, 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 ta. Pero es que lo más importante es precisamente lo que puede ser más aburrido, ¿no? Que es La pensárselo muy bien planificación. y luego también saber a dónde vamos a ir y por qué vamos a ir a ese mercado. Para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Análisis de mercado y análisis de la competición. Ujú. Porque cuántas empresas han metido la pata hasta el fondo y han tenido que recular eh, porque salieron al extranjero bueno, pensaban que iban a tener mucho éxito y luego no tuvieron nada de éxito. De hecho, lo hablan incluso empresas muy grandes, lo han hablado en conferencias, en congresos también. Bueno, yo recuerdo muy bien es una empresa muy conocida. En su momento Ujú. salieron al extranjero, me parece que abrieron tienda en París, esto era una marca de moda. ¿Y Ok. por qué abrieron una tienda en París? Pues porque a su director general en ese momento le pareció que París era el sitio idóneo, porque porque había estudiado allí, porque se le había pasado muy bien, porque la ciudad de París es una ciudad que le gusta la moda, que está abierta, etcétera, etcétera. Entonces no se lo pensó dos veces, como tiene el dinero, vámonos para allá. ¿Qué pasó al final? Pues que tuvo que cerrar la tienda. Y ese es el Vaya. problema, ¿vale? Y esto es una empresa grande. Una empresa pequeña no se puede permitir el lujo, mediana o pequeña, no se puede permitir el lujo en absoluto de fallar, Ujú. ¿de acuerdo? Y se puede fallar perfectamente, pero claro, con todas las consecuencias después. Entonces, pensárselo muy bien y luego ver qué tipo de sitio web necesitamos, qué tipo de estrategia de marketing necesitamos. En sitio web Ok. internacional, es decir, ¿qué tipo de sitio web internacional? Uno que sea como un subdominio, uno que sea con diferentes carpetas, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Mm. ¿No? Porque es que realmente importa mucho cómo elijamos las URLs, ¿de acuerdo? Importa Ok. muchísimo, más de la cuenta, porque eso puede suponernos un gasto mayor o menor dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y entonces lo que hablaba antes de los recursos, podemos generar Ujú. contenido aplicado a ese mercado. Podemos, sí o no. Es un contenido que no solamente se traduce, entre comillas, y yo como lingüista, sinceramente, la palabra traducir es una palabra que no utilizo nada, nunca, nunca, nunca jamás. Es localizar. Y localizar quiere decir Claro. que no solamente pases un artículo del español al alemán, sino que Ujú. cuando hagas esa Lo adaptes a la por así cultura. decirlo, por esa localización, también piensas en cómo los alemanes hablan. ¿Qué es lo que se esperan encontrar? ¿Se esperan encontrar ese tipo de contenido en ese sitio web? ¿Se esperan que la estructura de tu sitio web sea la que tú les estás poniendo? ¿Se esperan igual, pues no sé, los colores, esperan, etcétera, etcétera? Ujú. Es una investigación de mercado bastante exhaustiva la que hay que hacer. Y de esto han fallado cantidad de empresas, por Claro. ejemplo, Xbox en el 2002, cuando lanzaron en Alemania Hello, me parece que se llama Hello, el juego cuando se lanzó en Argentina hace Ajá. relativamente poco tiempo también, metieron la pata bien metida también a la hora de poner lo que es la interfaz, etcétera, Ok. etcétera. Ah, Son detalles que, bueno, Xbox, Microsoft se puede permitir, una empresa pequeña no se puede permitir. no, Y luego, por efectivamente. supuesto, es las expectativas de conversión y de crecimiento en ese país, porque hay barreras de entrada bastante, bastante grandes, barreras de percepción. Realmente necesita Mm. bueno, segmentos a los que te vayas a dirigir en el mercado alemán, necesitan tus productos, los están buscando. ¿Por qué los iban a comprar en tu sitio web y no en otro distinto, por ejemplo, en Alemania? ¿De acuerdo? O en un sitio web alemán, por ejemplo, etcétera, Ujú. etcétera. Y luego están, por supuesto, los temas, hay más cosas, ¿no? Pero por mencionar, sí, un poco rápido, temas más logísticos, temas Ujú. legales, ¿vale? Claro.
la pasarela de pagos también. En algunos sitios se utilizan unos métodos de pago más que en otros. Eso también hay que Ujú. tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Creo que esos son, de hecho, los fundamentales. Luego también están, por ejemplo, las leyes que está aprobando o que ha aprobado la Comisión Europea, leyes en cuanto a accesibilidad. Y es muy importante Ok, que tengamos eso en cuenta. Leyes de protección de datos también. Por ejemplo, en el mercado alemán sé que los temas de protección de datos son más candentes y son más sensitivos más sensibles que aquí en España. ¿De acuerdo? Pero ok. luego también, bueno, pues temas de contenido. Es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pues son bastantes cosas y esto pues requiere de una conversación Influyen, como mucho más amplia. Pero vamos, claro. en resumidas cuentas, que eh, los, los diversos mercados no son exactamente iguales. ¿No? Muchas veces Ujú. hablamos del mercado de Latam como si fuera un mercado, cuando Latam, por ejemplo, son muchos mercados. ¿No? Tenemos México, Cada país es diferente, tenemos sí. Chile, tenemos Argentina, es que todos son distintos. El mercado EMEA, pues lo mismo, EMEA, es que son varios mercados. Mercado Sí, de la sí. Unión Europea, lo mismo, y cada uno de ellos son muy distintos. Hay que tratar de entender un poco cómo funcionan, qué tipo de contenido necesitan, qué formato de contenido también. Si prefieren, los alemanes prefieren listas, que se lo des muy claramente. Los franceses y Ok, los españoles preferimos un poco más vestido, por así decirlo, poco distinto. Hay que tener esas cosas en cuenta y bueno, sobre todo, perseverar. Muy importante eso. claro, claro, que no es fácil, que no es fácil. Vale. Y, ok, esto me estás diciendo a nivel de crecer internacionalmente, todas estas cosas, y la página. Y en la página como tal, ya me habías dicho algo de las carpetas, de si lo hacías con subdominio. ¿Hay alguna otra cosa que hay que tomar en cuenta muy rapidito a nivel de la página web como tal A nivel del para sitio que web, funcione internacionalmente? sí, 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 por supuesto. Hay bastantes cosas. Por ejemplo, tenemos hreflang, aunque yo sé que que Google y los motores de búsqueda en general van a empezar a moverse, a alejarse, digamos, de hreflang y de determinados temas técnicos con la inteligencia Ok. artificial, Ujú. porque, bueno, se supone que con la inteligencia artificial van a poder detectar si un sitio web está en el mercado francés, en el mercado español, en el mercado Ok. norteamericano, estadounidense, canadiense, etcétera, etcétera, ¿no? Se supone. Todavía no, todavía no. Y es muy importante, por eso uno de los errores más grandes que veo a nivel técnico, aparte de la Ajá. localización, muy importante ese, es temas de hreflang y eso nos vuelve atrás otra vez, nos devuelve a lo que es la parte de pensar, ¿no? De planificar, porque Ujú. si queremos lanzar nuestros productos en Japón, tenemos que asegurarnos de que desde el punto de vista técnico, hreflang en este caso, bueno, pues digamos, nos permite hacerlo, digamos así, ¿no? Ok. He visto sitios web en donde querían comerse el mundo. Y el problema de comerse el mundo es que no especificas, es que no te localizas. Es muy importante eso. He visto sitios web en donde, según hreflang, estaban, bueno, su público objetivo era prácticamente cualquiera. Hablantes de japonés en Japón, en Ujú. Brasil, en México. Ya, Hablantes de ya. inglés No, en pues, México, en España, en no sé dónde. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? Y luego, por supuesto, que todos los detalles técnicos estén bien implementados, que no haya problemas de sintaxis, etcétera, etcétera. ok, ¿Qué otros? Schema markup, el marcado de esquema, muy ok. importante porque eso es uno de los detalles que están diciéndole a Google, estamos alimentando a Google, ¿no? Estamos alimentando a los motores de búsqueda, ¿no? Con nuestra información, se lo estamos poniendo fácil y eso es lo que necesitamos seguir haciendo, seguir poniéndoselo fácil. Esto Por, es lo de las preguntas, que lo pongas tipo preguntas y respuestas que después lo pueden encontrar fácilmente. Eso es la parte de O los datos modificar el estructurados. formato del Mm, contenido. Esto es más técnico, esto va detrás de la página. ok. Tú le dices a Google
quién eres, qué tipo de organización, si eres una empresa de comercio electrónico. Si eres una empresa de comercio electrónico, tú le estás diciendo que este es un producto que tiene tales reseñas positivas, Ujú. que tiene este precio, que tu negocio abre de tal hora a tal hora, etcétera, etcétera. Hay Vale, bastantes temas de Schema Markup, que es una ok. iniciativa de Google, de Bing y también de Yandex en su momento, hace ya muchos años, Ajá, y se puede encontrar en schema.org, es una biblioteca. Y es una cosa ok, que se van sacando más, cada vez más aspectos del lenguaje del marcado de esquema. Y de ok, ahí la parte técnica, ¿no? De mirar que alguien realmente esté pendiente de ese tipo de cosas para que se puedan poner. Nada de esto es automático. Nada de esto es automático. Esto va ayudando poco a poco a lo largo del tiempo. A lo mejor algunas cosas tardan menos en surtir efecto que otras, pero es importante ok, que todo juegue junto, que esté digamos, bueno, pues que no vaya por separado, que no se implementen las cosas. eh, bueno, pues desde un punto de vista, eso, por separado, pero también en diferentes tiempos, cuando no corresponde, etcétera, etcétera. De ahí la ok. priorización también, muy importante. Oye, que esto es un tema, ya veo, y bastante largo y complicado, Sí. aunque no parezca. Sí, sí, la verdad es que lo toma muy por encimita, muy superficialmente se habla. Pero bueno, acabas de hablar, por supuesto, de lo que ya a estas alturas es parte de nuestra vida, de la inteligencia artificial. Entonces, ya que sacaste el tema, vamos a cómo se ven afectadas hoy en día las acciones de SEO con toda esta irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer ahora por todo esto de que se busca con la IA o lo ya que me dices? Sí, la verdad es que nos tiene a todos en vilo, ¿verdad? Pero el caso es que inteligencia artificial, machine learning, todos estos temas no son de ahora. Ujú, Realmente Google, Bing, sobre todo Microsoft, vienen implementando y haciendo investigación sobre este tema desde hace ya muchos años, desde hace 2010, 2011 incluso. Entonces, esto es simplemente que, bueno, simplemente hemos ido evolucionando, han ido evolucionando. Entonces, lo que hacen los buscadores es aplicar inteligencia artificial a sus buscadores para poder mejorar su producto. Es una forma de, para ellos, mejorar el producto y hacer que ujú, bueno, los resultados que se devuelvan sean los más adecuados al término de búsqueda de ujú, los usuarios y para que vuelvan, para que estén ahí, para que no utilicen otro buscador o Perplexity o ChatGPT, ujú, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es muy importante, es una forma que tienen ellos de cuidar los buscadores. Ahora, am, las cosas han cambiado, sí. Todavía estamos ujú. viendo de qué manera pueden seguir cambiando y cómo podemos atajar esto, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora mismo es que un sitio web y una marca que sean sólidos van a tener muchas más posibilidades de que aparezcan mencionadas en ChatGPT, en Perplexity, en cualquiera de estas herramientas nuevas que están saliendo y seguirán saliendo seguramente, Claro. y que nosotros estamos utilizando en realidad, ¿no? Ujú, Eh, los usuarios no solamente están utilizando los buscadores para encontrar información, sino también están buscando los Large Language Models, ¿no? Los ujú. ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo. Es muy curioso cómo lo hacen, ¿no? Creo que poco a poco vamos tomando el hábito de buscar determinadas cosas muy particulares, a lo mejor en Copilot, en Gemini, etcétera, etcétera, y luego vamos a los Ujú, buscadores a buscar otro tipo de cosas. Esto, por supuesto, no lo hace todo el mundo, no se hace siempre, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que ahora poco a poco vamos un poco cambiando nuestra forma de buscar información y de encontrarla.
De ahí que Ok. Google esté buscando y está haciendo tantas pruebas y bien que hace lo mismo. Pues, por ejemplo, tenemos los overviews, que creo que aquí se llaman vistas, que acaban de salir hace 3, 4 días, no sé cuándo exactamente, al final es de la semana pasada. Ajá. Realmente, realmente es muy interesante y eso es una aplicación de la inteligencia artificial. Y lo que sabemos seguro es que una marca que sea sólida, desde el punto de vista de la percepción y que tenga un sitio web sólido, técnicamente sólido, Ujú. con un contenido Ok. relevante, que inspire confianza, que los algoritmos puedan entender que la gente va a ir a por ellos, va a fiar de ellos. Ujú. Entonces, es como nuestra marca va a seguir saliendo en Google, incluso en las vistas, o como quiera que se llame ahora, y también bueno, estas nuevas herramientas, ¿no? Que no son buscadores, y esto es un punto muy importante que debo hacer, no son buscadores. Algunos buscan en sitios web, lo que es el Internet en general, pero son realmente información generativa, ¿no? Por así decirlo. Son Ok. como predicciones. Y por eso debemos seguir supervisando todo lo que estamos haciendo, los resultados de búsqueda en los buscadores, cualquier cosa que hayamos pedido, cualquier respuesta que nos den ChatGPT o Copilot, etcétera, etcétera, porque la realidad es que no nos van a dar exactamente lo que queramos. Entonces, si copiamos y Claro. pegamos, al final nuestra marca se nota, ¿eh? Y además se nota a Sí, 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 distancia sí. si algo es de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea por cómo está escrito o porque tú Ujú. conozcas a esa persona y sabes perfectamente que no escribe de esta forma. Se nota muchísimo. Voy a decir una típica palabra que ya la leo en tanto que ya no la quiero saber. A otro nivel. A otro Ya cuando nivel. me dicen a otro nivel, digo, está escrito con, con ChatGPT. Sí, y además no tengo muy claro que eso sea además español, ¿eh? Más bien es una adaptación de cómo se habla en otros países, pero bueno, al final, al final sí que hay 2 puntos que me gustaría hacer, 2 recomendaciones. Una es que el contenido se escriba de una determinada manera. Es decir, la forma en la que hemos ido aprendiendo a escribir contenido es la que Ujú. es, pero ahora mismo, y dada la situación, todavía debemos seguir respondiendo preguntas, pero tenemos que escribir el contenido de forma tal que tanto los buscadores como ChatGPT o como tú misma puedan encontrar una respuesta, aunque sea solamente la introducción a la respuesta que buscas, para que luego sigas buscando. Es decir, que haya fragmentos, ¿no? Que en otros Ujú. países las personas han llamado fraggles, fragmentos en donde Ujú. al menos parte de la respuesta esté ahí. Ok, ok. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, para esto ya es más técnico, para los Ujú. sitios web tenemos robot texts, carpetas de ese estilo, y esto es para, Ajá. bueno, para indicarles, y también los sitemaps, ¿no? Los mapas de sitio, es para indicar a Ujú. los buscadores qué es lo que deben indexar y Ujú. lo que no deben indexar. Es así Ok. de claro. Pero también para los LLMs, para los ChatGPTs, Copilot, etcétera, etcétera, también hay una carpeta parecida, un fichero parecido que se llama Ok. llms.txt, si mal no recuerdo. Y esto es algo Ok. completamente nuevo. No todo el mundo lo está haciendo, pero ya hay generadores de ese tipo de archivos, ¿no? Así. Sí. O sea, Y es específicos para cuando un ChatGPT o un Perplexity o un sí. Cloud o cualquiera de esos busque ahí, encuentre esa carpeta y de ahí tenga más información, algo así. Ok. Eso es. No quiere decir que funcione perfectamente. Ujú. De hecho, no podría decir ahora mismo que funcione al 100%. Es algo que se lanzó, me parece, en septiembre o octubre pasado. Ok. Y bueno, ya hay hasta generadores de ese tipo de cosas. Igual que también hay generadores de mapa de sitio. Pues eso es algo a tener Ujú. en Claro. cuenta, ¿no? Es algo a tener en cuenta y podemos simplemente añadirlos a nuestro sitio web. ¿Funciona?
Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Vale, bueno, También va a depender está un bien. poco de otros parámetros, ¿no? Porque a fin de cuentas vivimos en un mundo cada vez más competitivo, en un espacio Ujú, digital y no digital, en donde cada vez hay más empresas que se han puesto las pilas y no es para menos, ¿de acuerdo? Entonces, claro. cualquier cosa que nos haga destacar en modo positivo es, Obvio. es necesario investigar, es necesario igual implementar y medir, sobre todo medir, porque después no sabemos si realmente Claro. va a funcionar o no. No sabemos si nos va a dar más problemas de la cuenta, pero es Bueno, necesario. ahora no se saben muchas cosas, estamos en un periodo de cambio y pues hay que ir adaptando todo. Y es ensayo y error al final, porque todo es bastante, relativamente nuevo, porque la IA ya no es nueva, No, pero lo avanza que muy rápido. exacto, todo va a cambiar y aunque muchas cosas no son nuevas, la realidad es que tenemos que tener un ojo, echarle un ojo todos los días a ver qué es lo que está sucediendo. Y ahora mismo lo que está sucediendo es que una marca sólida tiene más posibilidades que nunca de sobresalir. Ok, De que ahí no significa que sea una marca grande, sino no sólida. significa que sea una marca grande, pero Ujú, evidentemente si yo tengo una tienda que vende pues refrescos que no son Coca-Cola, ya, es muy posible que Coca-Cola nos coma terreno, porque lleva muchos años. Pero al ya. final no se trata solamente de visibilidad, sino también del negocio que podemos atraer, no solamente a través del SEO, a través del posicionamiento orgánico, sino a través de nuestra estrategia digital en general. Y además lo que tenemos que hacer es posicionarnos por nuestro nicho, por nuestro público objetivo, que sepamos muy bien a quién nos estamos dirigiendo, porque igual Coca-Cola no se dirige a determinados tipos, a todos los segmentos, ¿no? Pero igual nosotros podemos Ujú. coger un segmento y decir, ah, bueno, pues este nos interesa, ¿no? ¿Quiénes no beben Coca-Cola? Los niños pequeños. Ah, bueno, es un refresco para niños pequeños, por ejemplo. Vale, vale. Pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. La verdad es que es un tema súper amplio y que abarca demasiadas cosas. O sea, el SEO está integrado en todas las áreas, sobre todo digitales, pero por lo que veo tampoco hay que dejarlas presenciales, por decirlas así, las que no son las No, offline. Pero pues muchas gracias, Monse, de verdad. Ha estado muy interesante. Gracias por aclararnos tantas cosas que hay en torno a este mundo internacional, local, SEO, offline, digital, ¿no? Pues sí, ha estado muy variado. Muchísimas gracias de verdad. muchísimas gracias a ti y espero que sea útil. Cualquier cosa, estoy disponible en LinkedIn, mi sitio web, y si quieres que alguien que responda de una forma un poco más profunda en alguna cuestión o quiere que aclare algo, etcétera, etcétera. Lo ponemos en la descripción tus datos si quieres. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Saludos, hasta luego.